¿Cómo les va? Les queremos traer la presentación de un libro. Es una experiencia distinta para nosotros y más para llevarla con ustedes, pero nos sentimos convocados no solo para la presentación, como van a ver, sino para difundir la obra del doctor López Santi, un amigo conocido por todos, presidió la Federación Argentina de Cardiología, el programa 100.000 Corazones, muy comprometido con la prevención, y ahora con su libro Buenas Decisiones nos plantea la importancia de la calidad de vida. Tenemos unas entrevistas y después pasajes de la presentación que queremos compartir con ustedes. Estamos en un lugar realmente muy bello, muy acogedor, que es el Teatro de Cámara del Citibel, y el motivo que nos reúne también es muy agradable, es la presentación de un libro de nuestro amigo Ricardo López Santi. Ricardo, la verdad que es un orgullo poder acompañarte en esta presentación de un libro que tiene un alto contenido comunitario, social. Bueno, pero contá un poquito vos de qué se trata. Bueno, en primer lugar, expresar, digamos, la alegría que siento de estar en el Pago Chico, que es Citibel, acompañado por dos amigos como Franco y como vos, justamente para poder hacer la presentación en sociedad de lo que han sido muchos días, digamos, de reflexión en torno a temas que tienen que ver con el ser humano y con sus deseos o voluntad o necesidad de cambio. Y en ese camino uno percibe de que existen una serie de incertidumbres que de alguna manera con información pueden ser soslayadas, pueden ser superadas, y el objetivo del libro es justamente que pueda ser una herramienta útil para aquel individuo que siente que está en instancias de cambio. Para poder desarrollarlo de manera amena, he recurrido a un sinnúmero de personajes que son de ficción o son reales y que de alguna forma, a través de sus historias, nos introducen en una visión a veces diferente de la que nosotros tenemos. Y el objetivo es que al final de la lectura del libro uno se puede ubicar en ese lugar distinto, analizar su propia realidad y darle otra dimensión a las posibilidades de generar, digamos, un cambio de rumbo en lo que es el día a día de nuestras vidas. Vos decís que esto surge de varios días de reflexión, pero en realidad surge de muchos años de experiencia como médico, atendiendo el día a día de los pacientes y viviendo la propia realidad tuya y bueno, de nosotros, de los colegas, cómo la impronta del medio, la impronta social, tiene mucho que ver con lo que hacemos y con lo que no deberíamos hacer. Franco me hizo una reflexión después de leer el libro respecto de la cantidad de preguntas que en el desarrollo de los capítulos iban apareciendo, y creo que eso expresa de alguna manera que uno no tiene todas las respuestas y que simplemente a veces lo que hace es poner de manifiesto las dudas que tenemos en algunos aspectos, como para ayudar al lector a que tome también posición y analice lo que es su vida. Sabemos que en estas cosas no existe una receta que pueda ser aplicada universalmente, y que estamos de alguna manera sesgados por lo que es nuestra idiosincrasia, nuestra historia, y creo que bueno, quizás el aporte que el libro tiene es que lo obliga al lector a meterse en algunos senderos quizás inexplorados, y que eso sirva como un acicate, un estímulo para ir mucho más allá de donde el libro marca. Es un punto de partida. Franco, hemos charlado algo sobre el tema. Ricardo de las primeras páginas invita, convoca a un acompañamiento, a un recorrido juntos, a través de personajes, a través de historietas, de historias, que todos hemos vivido, que nos llegan no solamente a los médicos. ¿Cuál es tu óptica de esto? Sí, la verdad que en ese sentido creo que Ricardo logra algo interesante, que es generar un espacio de reflexión, ¿no? Como él decía, digamos, acá no se pueden aplicar fórmulas universales para todo el mundo.
creo que engloba un concepto de calidad de vida que va mucho más allá de la salud o de la enfermedad. Estamos hablando de otro montón de cosas. Y yo le decía a Ricardo, sí, efectivamente, a lo largo del libro se plantea más de 120 preguntas, o sea que estás obligado a participar del libro activamente, preguntando y contestando, y este juego de preguntas y respuestas te lleva claramente a generar ese espacio que te propone Ricardo de detenerse 2 o 3 minutos por pregunta a pensar cuál es el camino que uno está eligiendo, ¿no? ¿Tengo opciones, no tengo opciones? ¿Depende de mí o no depende de mí? ¿Sirve con un cambio individual o tengo que también pensar en algo más y en la comunidad? Y en ese sentido me parece que es algo muy, muy interesante y logra el cometido de mover algo adentro de cada uno de los lectores para generar un cambio de ahí en más. Hace pocos días estuvimos también en Tu Patria Chica, como vos decís, haciendo una nota con Valentín Fuster. Y cuando conversamos con él decía el cambio del paradigma de tratar de enfermedad por la calidad de vida, que tiene que ver con no esperar a enfermar, sino qué es lo que tenemos que hacer para no enfermar, precisamente. Sí, yo creo que Valentín Fuster estableció un cambio de mirada que para mí fue súper interesante, que es cuando plantea que el hecho de mirar simplemente la prevención es una visión negativa porque seguimos mirando la enfermedad, y lo que propone es cambiarla por una positiva, que es la promoción de espacios saludables, lo cual implica esta actitud volitiva de decir, bueno, vamos a construir salud, ¿no? Y cuando dice dónde está el primer peldaño, lo pone claramente al nivel de los chicos, como el gran desafío de lo que viene, el hecho de cambiar la cabeza de las nuevas generaciones. Y él lo demuestra con hechos concretos de proyectos que tiene iniciado en diferentes lugares del mundo, porque mostró los que tiene en África, en Latinoamérica, y bueno, me parece que ámbitos como este que vivimos particularmente, como el de Citibel, que tiene un proyecto propio que se llama Citibel Saludable, nos llevan a tratar de poner un granito de arena. Yo creo que en gran medida el hacer el libro estuvo movilizado también, indudablemente, por formar parte, digamos, de una comunidad en la cual uno pretende dejar, digamos, algo. Y como ocurre en las piezas de baile, que es algo que uso siempre como referencia, uno da un paso y espera que el otro corresponda con un paso, digamos, afín. Así que estoy seguro que este esfuerzo de poner en marcha un proyecto como es un libro va a generar otras acciones, digamos, acá en la comunidad que van a ser igualmente positivas. No, la verdad que la lectura es convocante y la expectativa de los amigos que están acá acompañando lo demuestra, que hay buena convocatoria del autor y una temática que realmente, como vos decís, no termina con el libro. Quizás la expectativa es que empiece y sin lugar a duda vas a tener un gran acompañamiento. Dios quiera que tengamos la oportunidad sobre todo de recibir un feedback, ¿no? O sea, después con muchos de ellos poder compartir un poco el reflejo de lo que ellos han masticado de este libro. La propia presentación es especial, así que yo te diría que bueno, nos quedamos acá, así nuestra audiencia puede participar, los compartimos con lo que va a ocurrir y después hacemos un cierre. Los invitamos a participar. Reflexionar acerca de algunas reflexiones que indudablemente a veces iluminan lo que a uno le pasa. Y en una de esas reflexiones él dice que al encontrarnos en un determinado lugar es útil dar una mirada al pasado y observando determinados puntos tratar de reconstruir el camino por el cual uno termina llegando al resultado final. Empezamos a incursionar en el tema de la prevención. Y caminamos con varios compañeros durante 15 años para tratar de construir modelos que luego fueron reproducidos. Y llego a esta etapa de la vida en la cual empiezo a plantearme que con la prevención no alcanza. Y que evidentemente uno sigue centrado en la enfermedad
olvidándose del compromiso que podemos asumir desde el lugar que nos toca a tratar de construir espacios de salud. Y así nace la composición de un libro que tiene sus contenidos y tiene sus metas, para lo cual he buscado socios hoy en el afán de podérselos presentar, hacer una presentación en sociedad, y son quienes me acompañan. Hay signos positivos, hay signos que se condicen con esto que plantea el libro, de tratar de analizar las mejores opciones para tomar buenas decisiones, y que los signos que nos son manifestados solamente necesitan por momentos alguien que preste atención. Si alguna aspiración tengo de este libro es que algún día, en algún lugar, alguien me diga que le dejó algo bueno. Empecemos a contar. Pasa por una invitación desde la primera parte del libro a construir un espacio de reflexión, a detenerse un minutito a pensar. Decía Ricardo, hablaba del tiempo, ¿no? Y creo que hoy en día todos estamos corriendo mucho. Este libro te invita a pensar, te invita a generar el espacio a pensar. ¿Y por qué digo que es interactivo? Bueno, porque Ricardo te pregunta cosas, no habla solo en el libro. Y a lo largo de este libro te hace más de 120 preguntas para generarte un espacio, y ese espacio de reflexión te pasea por todos lados, desde Sábato a Homero Simpson, de Sabina a Alfred Nobel, de Woody Allen pasando por Vangelis, te cuenta del Señor de los Anillos. La verdad que es un enfoque muy lindo, muy lindo. Habla de medicina, pero no es un libro de medicina. Habla de, como decía Ricardo, un concepto de calidad de vida que es mucho más de hablar de enfermedad o de prevención. El tema que tiene el hecho de decidir un cambio es la incertidumbre. En definitiva, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Lo que estoy hablando es en términos de salud, y lo que quiero hacer es dejar de fumar, o lo que quiero hacer es bajar de peso. Una vez que tomo la decisión y digo, bueno, a partir de tal fecha voy a empezar a hacer mi intento para lograrlo, a medida que se acerca la fecha, se incrementan proporcionalmente los miedos. Y esa incertidumbre solamente puede ser superada con información. Es decir, el hecho de estar con gente que ha pasado por lo mismo, con profesionales que lo saben manejar. Pero hay otro tipo de cambios que a veces no son tan ostensibles, y que son cambios que tienen que ver con otras personalidades. La necesidad muchas veces de bajar los niveles de adrenalina con los que vivimos, de ponerle cierto límite a situaciones que sabemos que inexorablemente nos terminan dañando, porque los momentos de conflicto tienen siempre los mismos disparadores. Entonces, cuando se dan ese tipo de instancias, muchas veces no tienen el debido tiempo de análisis como para saber generar las herramientas y las estrategias necesarias para poder sentir que tenemos el control en nuestras manos. Y normalmente un nuevo fracaso nos conduce a un deterioro psicológico de nuestras fuerzas, porque en el fondo el potencial sigue estando. No existe ser humano sobre la tierra que haya logrado grandes empresas que no hayan sido precedidas por pequeños y seguramente dogmáticos fracasos. Facilita mucho a comprender a los otros, a tener más tolerancia para los otros
y sobre todo poder ver cuáles son, digamos, los pequeños pasos que podemos dar nosotros para lograr el cambio. Escuchando mucho hablar de cambio, lo cual significa que en algún momento nos tenemos que haber preguntado queremos estar en un lugar distinto donde estamos, queremos que algo se modifique, de ahí la búsqueda de la necesidad o simplemente la reflexión sobre un cambio. Yo te escuchaba, Ricardo, cuando hacías la introducción, hablabas de la residencia y todos los que pasamos por esas etapas realmente tenemos tantos recuerdos y casi diría yo en las antípodas de lo que hoy pensamos respecto a salud. Porque para nosotros, siendo residentes, salíamos de una facultad distinta. Yo estuve en Córdoba, en La Plata. Salíamos de una facultad que era un poco la catedral de la enfermedad. Mientras, vos lo decías, más difícil fuera algo y uno lo pudiera diagnosticar, se sentía más reconfortado. ¿Cuántas horas dedicábamos a la lectura de un interminable texto que era la descripción anatómica? Y si uno piensa cuántas horas tuvo que dedicar a leer cómo se podía evitar enfermar, es tremendo, no existe. Es decir, por suerte el paradigma cambió y ahora los médicos nos sentimos más comprometidos socialmente, comunitariamente, para no solo estar atendiendo, asistiendo, sino trasladando información que se identifique el factor de riesgo, que se identifique la necesidad de cambio. ¿Existen suficientes motivos como para no encontrar la fuerza interior que nos movilice al cambio? Sábato dice en su libro Antes del fin: solo quienes sean capaces de encarnar la utopía serán aptos para el combate decisivo, el de recuperar cuanto de humanidad hayamos perdido. Hoy por hoy, la Argentina tiene más de 1 millón de personas que superan los 80 años. Eso significa un cambio de perfil de nuestra comunidad, donde las necesidades y los intereses comienzan a cambiar. Se espera que para el 2050 va a haber más de 400 millones de personas en el mundo que superen los 80 años y probablemente algunos de los que están en esta sala van a estar en ese grupo. Entonces la pregunta es si debemos seguir dejando a las nuevas generaciones los cambios que van a ser necesarios para cuando nosotros estemos en esa instancia, o si los cambios los tenemos que producir nosotros. Si el enfoque que va a tener el mundo de la salud es seguir pensando solamente en términos de enfermedad, nuestro futuro serán los quirófanos, serán los geriátricos, serán los hospitales. En la medida en que la comunidad se haga carne de esta realidad y empiece a construir un mundo apropiado para esa enorme legión de octogenarios que van a poblar el mundo, probablemente la cosa sea distinta y entonces tengamos más Saramago, más Borges, más Quinquela, más Dalí, más Picasso, toda gente que llegó a los 90 años produciendo, pensando, reflexionando, movilizando. Pero la decisión no es ajena, la decisión es nuestra y las opciones las tenemos hoy, a los 40, a los 50, a los 60. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Uno solo es consciente de dónde están las verdaderas limitaciones, que siempre son mucho más profundas que lo que los demás alcanzan a ver. Y es lógico que si no es en el diván de un psicoterapeuta
en el momento de angustia descontrolada en el cual uno encuentra un pecho amigo, que si no es en la profunda, digamos, intimidad de la pareja o de la amistad, esas cosas no salen a reducir, digamos, a flor de piel. Por eso, en la intimidad y en el contacto con un libro, uno puede intentar blanquear esas situaciones. ¿Por qué los convoqué a ellos? Fundamentalmente porque son comunicadores. Los dos tienen vasta experiencia. En el caso de Franco, yo pensé que esto podía significar reencontrarse con una vieja vocación. Él estuvo con Fernando Bravo y con Néstor Ibarra durante varios años, y después las necesidades laborales lo llevaron hacia otros caminos, abandonando de alguna manera lo que podía ser un estudio de la radio, ¿no? En el caso de Jorge es al revés. Él se ha insertado en los últimos 15 años en el campo de la comunicación y lo hace con muchísima pasión. En el caso de Jorge, cada vez le mete más horas y con mayor esfuerzo. Por eso valoro muchísimo a los dos que me han acompañado y pido para ellos un fuerte aplauso. Franco, realmente qué sensación agradable haber podido compartir este espacio y bueno, haber escuchado a Ricardo, ver toda la gente que lo acompaña. Y nuestro mensaje tiene que ver con lo que nos significó el libro. Sí, totalmente. La verdad que el libro es como una herramienta, ¿no? Por lo menos para mí fue como una herramienta que dispara lo que decíamos al inicio, digamos, esta necesidad de tener un espacio para detenerse, pensar si estamos haciendo las cosas bien, si no estamos haciendo las cosas bien y cuáles son las posibilidades que tenemos para tratar de ir acomodando todas aquellas cosas que puedan atentar contra nuestra propia calidad de vida, ¿no? Claro, invitarnos a pensar y invitarnos a empezar. Y a empezar, sí. Vos viste que muchas veces parece una empresa muy grande y no está mal pedir ayuda y como planteaba Ricardo, empezar con un objetivo claro, empezar con pasos cortos y darle un seguimiento a todo esto, ¿no? De manera tal de que, sí, paso a paso ir cambiando y acomodando todo aquello porque el tema está en el camino, ¿no? Como decía, no hay que ponerse un objetivo lejano, sino disfrutar del camino. Ricardo, estamos hablando de tu libro y de la presentación, que fue muy emotiva. Yo te agradezco en lo personal haberme hecho socio, porque compartir una experiencia esta es muy grato, y más que a uno lo pongan en el escritorio con el protagonista. En realidad, desde un comienzo imaginé que el espacio que íbamos a compartir nos iba casi de manera caprichosa a convertir en cómplice de un momento agradable. Creo que eso lo logramos, la gente por lo menos lo sintió así, y creo que eso es un fuerte estímulo para que lean el libro con otra avidez. Así que el agradecido soy yo, porque ustedes le terminan dando un plus que el libro solo no tiene, que es la fantasía, ¿no? Entonces, creo que desde ese punto de vista, de este momento, lo vamos a recordar con mucho afecto y con mucho cariño. Y bueno, ojalá que tengamos la oportunidad para volver a repetirlo. ¿Quién nos dice que empecemos a caminar por las tablas del país? No, felicitaciones. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Alberto, realmente es muy grato reencontrarnos, porque un poco vos fuiste el punto de partida para mi relación con Ricardo. Bueno, sí, por fortuna con Ricardo somos amigos y teníamos nosotros una relación. Era lo mínimo era presentarte a Ricardo, que es un médico que durante 15, 20 años estuvo en la medicina clásica
y de repente se da cuenta que la prevención era un camino más corto para llegar a la salud de la comunidad. El libro se llama Buenas Decisiones y yo no puedo menos que recordar cuando en nuestro desayuno saludable de Salud y Sociedad en Buenos Aires vos tuviste el aporte de que las buenas intenciones las transformaran en buenas decisiones, no solo hablando de actividad física, sino incorporándola. Sí, efectivamente, nosotros los que somos deportólogos tratamos de predicar con el ejemplo, ¿no? Y entonces sabemos hoy en día que estar 2 horas sentado significa ya riesgo de morbo y mortalidad por todas las causas. Lo importante es tenerlo incorporado, es decir, no tener que buscar un día, un lugar, una época, sino en todos lados. Efectivamente, hacerlo aunque sea con zapatos, aunque sea no adecuadamente. No vamos a proponer una competencia, vamos a proponer que cada uno se mueva, mejore su circulación, y al mejorar la circulación mejoran todos los tejidos y todas las células de nuestro organismo, porque la vitalidad de nuestro cuerpo se basa en oxigenarse. Un gusto, Alberto. A ustedes y a la audiencia que sigan prendiendo el televisor para escuchar estos consejos tan saludables que vos proponés, Jorge. Gracias.